¿Me pueden indicar si ven la pantalla que compartí? Sí, licenciada, sí se Se ve. ve. ¿Se mira? Licenciada, Bien. Les tengo una pregunta. ¿Ustedes ya recibieron derecho internacional? ¿Alguien que haya recibido ya derecho internacional? Yo sí, licenciada. ¿De qué semestre es? Em, ¿En qué este semestre va año, usted? este año cerré del 10º. Del 10º. Sí, Ah, bueno. se Pues recibe, sí se recibe tengo- Derecho Internacional Público y Privado, 1 y 2. es a partir del 8º semestre, ¿verdad? Sí, a partir del 8º semestre se recibe Internacional Público 1, y luego en el 10º semestre se recibe Derecho Internacional Privado. Ah, ok. Entonces la mayoría Creo que es noveno y 10º. Licenciada, disculpe, sería a partir del 9º, Sí, es noveno y porque en 10º. octavo no recibimos aún internacional. No hemos recibido el todavía. noveno, Sí, pero la mayoría no lo ha recibido, ¿verdad? La mayoría está terminando el 6º semestre, ¿verdad? Pues yo terminé el 8º y no hemos recibido aún internacional sí. hasta el 9º. Ah, muy, Yo también estoy en el 8º y no lo hemos recibido, licenciada. muy bien. Bueno. Bueno, vamos a empezar ya. Les llegó a todos el programa. Lo mandamos ayer en el grupo. Entonces, el día de hoy vamos a ver los dos primeros puntos, que es el ámbito de aplicación del derecho internacional del trabajo y la naturaleza jurídica del derecho internacional del trabajo. Que pues vamos a determinar si corresponde al derecho internacional privado o derecho internacional público. Por eso les preguntaba si habían llevado derecho internacional, porque el curso es de derecho internacional del trabajo, ¿verdad? Entonces, para poder abordar los temas y que ustedes vayan comprendiendo todo, sí es importante que tengamos una base o manejemos ciertos conceptos. Entonces, mi idea es que ustedes entiendan, que vaya quedando claro los puntos, hacerlo de la forma más sencilla posible. Si yo les puedo dar un ejemplo o, o cualquier cosa que les ayude a comprenderlo, ¿verdad? Porque el curso está un poco cargado, no tiene tantos temas, pero como es a diario, yo estaba pensando que a ustedes les va a costar estudiar, tener tiempo, ¿verdad? Para estudiar si ustedes la mayoría trabajan. Entonces, que aprovechemos en la clase con palabras sencillas, que pongan atención, que puedan interactuar, ¿verdad? Y para empezar el tema, yo voy a empezar a abordar ciertos conceptos del derecho internacional, del derecho del trabajo, para que ustedes vayan repasando. ¿Me escuchan bien? Sí, Sí, licenciada, licenciada. sí se le escucha sí, bien. licenciada. Muy bien.
Bueno, vamos a empezar a recordar unos conceptos sencillos y básicos del derecho del trabajo. ¿Alguien que me dé una definición del derecho del trabajo? O lo llamo con el listado. Vamos a ver si está Nancy Carolina Castro. Buenas noches, sí, aquí estoy. ¿Me podría dar una definición o qué entiende usted por derecho del trabajo? El derecho al trabajo lo entiendo como eh, la protección pues del trabajador. ¿Alguien más? Tenemos Jorge Arturo Calderón Ochaita. Está por aquí. No está. Cristian Danilo Villalta. Luis Antonio Enríquez. Hola Linda, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me podría indicar qué entiende usted por derecho del trabajo? Pues es la rama, en nuestro caso, del derecho público que protege los derechos del trabajador. Muy bien, así es. Es importante, ¿verdad? Porque es el estudio que tenemos ahorita, entonces ir teniendo bien claros estos conceptos que los podamos decir con nuestras propias palabras, ¿verdad? Yo siempre he tenido esa idea que cuando uno entiende un concepto o un tema, uno lo puede decir con sus propias palabras, ¿verdad? Con palabras sencillas. No hay necesidad de buscar una definición complicada, de estudiarse varias, sino que de lograr comprender, ¿verdad? Entonces yo les traigo acá dos definiciones del derecho del trabajo que son sencillas y dice lo siguiente: es una rama del derecho público a través de la cual se estudia un conjunto de principios y normas jurídicas que regulan las relaciones, derechos y obligaciones entre trabajadores y patronos y crea instituciones para resolver conflictos. Esto es lo que trata el derecho del trabajo. Y otra definición dice que es eminentemente tutelar del trabajador. Su finalidad primordial es compensar la desigualdad económica entre el trabajador y el patrón, otorgándole al trabajador una protección jurídica preferente. Ahora, ¿por qué dice eso? ¿Verdad? Porque nuestro Código de Trabajo y en general todas las leyes que regulan el derecho de trabajo están encaminadas en tutelar los derechos del trabajador, ¿verdad? Porque como hay una relación de desigualdad, hay una relación económica y de poder en la que el patrón tiene la de ganar, ¿verdad? Entonces, el derecho del trabajo siempre va a ser tutelar y va a proteger al trabajador. Bueno, tenemos el concepto de el derecho del trabajo. Ahora alguien que me quiera apoyar, que me indique qué entiende por derecho internacional. Alguien que tenga una idea que quiera participar o los elijo yo. Licenciada, Buenas noches. Adelante, Gabriela, yo le dejo la palabra. gracias. No, en este caso serían como normas internacionales mínimas a las que se han llegado de acuerdo, por ejemplo, que Guatemala es firmante en la cual se adhiere a ciertos lineamientos sobre requerimientos que deben aplicarse a nivel internacional del trabajo. Por ejemplo, la no explotación de niños y temas así más o menos. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, licenciada, yo le quiero intervenir con la situación de que justamente lo que decía la compañera y el hecho de que pues esos tratados internacionales le dan
una fuerza muy importante al derecho laboral de cada uno de los países, ¿verdad? Entonces, a través de esos acuerdos a que se llega y de que cada país se compromete a cumplir, pues logramos muchas cosas importantes para el derecho laboral. Y esa es una de las importancias del derecho laboral internacional. Muy Es bien. yo pienso, licenciado. Muy bien. Les voy a dar ahora una definición del derecho internacional. Acá todavía no estoy abordando el derecho internacional del trabajo, sino que como un concepto general, el derecho internacional. Y dice, el derecho internacional define las responsabilidades legales de los estados en sus relaciones entre ellos y el trato a los individuos dentro de las fronteras estatales. Es decir, que con el derecho internacional surgen derechos y obligaciones entre los estados, entre los diferentes estados cuando se adhieren a tratados o convenios, surgen las relaciones entre ellos, pero también con los individuos del estado hacia los particulares, ¿verdad? Sus propios, su propia población y también a la población extranjera. Hay un intercambio ahí de derechos, ¿verdad? Entonces, de eso trata el derecho internacional. Ahora vamos a hablar de la naturaleza jurídica del derecho. ¿Qué es para ustedes la naturaleza jurídica? Les voy a leer las definiciones que yo tengo. La naturaleza jurídica son las características que permiten determinar el régimen aplicable a un organismo o entidad, o es la calificación que corresponde a las relaciones o instituciones jurídicas conforme a los conceptos utilizados por determinado sistema normativo. La naturaleza jurídica, es importante determinar la naturaleza jurídica de la rama del derecho que estamos estudiando, porque a raíz de que la logremos incorporar en una de las ramas que corresponde, vamos a entender su sistema, ¿verdad? Entonces, como parte del programa, está que tenemos que determinar la naturaleza jurídica. Entonces, esta es la definición de la naturaleza jurídica y el derecho internacional puede ser de naturaleza pública o naturaleza privada. Ahora les voy a explicar qué es el derecho internacional público y su diferencia con el derecho internacional privado, que son los conceptos que yo quiero que ustedes tengan claro para que podamos abordar el derecho internacional del trabajo, ¿verdad? Pero sí, primero tienen que tener claro este concepto, derecho internacional público y derecho internacional privado. El derecho internacional público es el conjunto de normas aplicables a los estados y a las organizaciones internacionales en sus actuaciones. Sus sujetos de derecho son los estados y las organizaciones internacionales y aborda aspectos de interés público a nivel supranacional. Este concepto yo creo que está muy claro, ¿verdad? Del derecho internacional público. Es una relación entre estados y organizaciones internacionales y que se refiere a aspectos de interés público que son de nivel supranacional, es decir, que trascienden fronteras, ¿verdad? Otra definición es que es un conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre estados o entre países. No sé si tienen alguna duda con esto. ¿O está claro? Claro, licenciada. No hay duda, Todo licenciado. claro, licenciado. Sí, yo a veces hablo rápido y ustedes me dicen si voy muy rápido, si necesitan que le repita o algo. Me dicen con confianza. Bueno, ahora tenemos el derecho internacional privado. El derecho internacional privado es desde hace tiempo el instrumento que regula las relaciones entre las sociedades, facilitando el movimiento de personas y el intercambio de bienes y servicios, fomentando la integración y combatiendo las actividades transfronterizas ilícitas. O dicho de otra manera, es el conjunto de normas jurídicas que regulan las relaciones entre estados y particulares
o entre particulares. Entonces, el derecho internacional privado es diferente del público porque no es entre estados, sino que se encarga de regular las relaciones donde ya hay particulares. Puede ser entre un estado y un particular o entre particulares de diferente nacionalidad que traspasen fronteras, ¿verdad? Esa es la diferencia entre el derecho internacional público y el derecho internacional privado. Y ahora les pregunto, ¿a qué rama creen que pertenece el derecho internacional del trabajo en específico? Ya hablando del derecho del trabajo, ¿cuál consideran ustedes que es su naturaleza jurídica? Puede ser ambas, licenciada, porque tanto como tiene relación con el Estado, también tiene relación con particulares, creo yo. Muy bien. ¿Alguien más? Yo opinaría que sería público. Ajá. ¿Por qué opina que es público? Pues viene por la rama de los trabajadores y que también se les lee sus derechos a ellos. Se les cede su derecho. Sería porque también está el derecho internacional público, desde ahí vendría también la rama del derecho internacional público del trabajo. Y por lo que no estoy mal, pues los dos serían también, no serían privados, sino que públicos. Muy bien. Vamos a seguir viendo acá. Licenciada, yo creo que es público porque también es que en los que Guatemala está suscrito a los convenios internacionales. Muy bien. Sí, muy bien. A medida que les vaya presentando los temas, les va a ir quedando más claro y les voy a explicar porque los 3 comentarios que han hecho son muy atinados, tienen razón. Les voy a hablar un poco ya en específico, les dije que era el derecho público, internacional público, derecho internacional privado, ahora las normas o el derecho internacional ya específico del trabajo. Entonces, son los instrumentos jurídicos elaborados por los mandantes de la Organización Internacional del Trabajo, que la Organización Internacional del Trabajo está conformada por gobiernos, empleadores, trabajadores, que es la organización que regula todo el derecho internacional del trabajo. Entonces, son los instrumentos jurídicos elaborados por esta organización con el objeto de enunciar los principios y derechos fundamentales en el trabajo y de reglamentar otros ámbitos del mundo laboral. Las normas internacionales del trabajo se desarrollaron con el fin de constituir un sistema global de instrumentos relativos al trabajo y a la política social, sostenido a su vez por un sistema de control que permite abordar todos los tipos de problemas que plantea su aplicación a escala nacional. Yo igual les voy a compartir esta presentación, pero para mí es importante no solo que luego digan, ahí está la presentación y la voy a leer, sino que vayamos aclarando, ¿verdad? Porque cada tema que yo les lea también les voy a ir explicando, ¿verdad? Entonces, aquí ya estamos enfocados específicamente en el derecho internacional del trabajo, ya vemos quién es quien lo regula y crea las normas, ¿verdad? Para tener como fin fundamental un derecho de trabajo que pueda manejarse a nivel global. Ahora, ¿por qué necesitamos estas normas a nivel global, verdad? Porque podríamos decir, bueno, yo en mi país ya están reguladas todas las normas y aquí se protege al trabajador, pero vamos a leer la justificación de por qué es importante estudiar el derecho internacional del trabajo. Y dice lo siguiente: los nuevos órdenes económicos, políticos y sociales imponen la necesidad de que el Estado de Guatemala se incorpore al concierto internacional de naciones. En consecuencia, también el derecho tiene que avanzar, porque los estados no están solos. Aparecen muros y fronteras físicas, pero por otro lado desaparecen las distancias. Vivimos en la era de comunicación y cada vez más los sistemas de derecho se unifican para dar tratamiento similar a las diferentes instituciones que lo conforman.
y para resolver problemas comunes o bien que afectan a varios estados. Guatemala ha aceptado, ratificado e incorporado a su derecho interno varios tratados internacionales que deben ser estudiados, analizados y aplicados en el contexto nacional. De ahí la importancia de que él y el estudiante de Derecho cuenten con un adecuado manejo de estos instrumentos internacionales y los tengan incorporados a su saber general. Es por eso, ¿verdad?, que Guatemala ha ratificado muchos tratados internacionales y que forman parte de nuestro derecho interno y que, como dice el texto, nosotros no estamos solos, ¿verdad? Guatemala es un país que tiene que ir con la globalización, con el comercio internacional y con eso deviene también la regulación de todo tipo de normas, en este caso del trabajo, ¿verdad? Que no es aislado a todos los avances que se dan día a día. Vamos a hablar del ámbito de aplicación del derecho internacional de trabajo. Ya vamos a ver la forma, cómo lo podemos ir aplicando, ¿verdad? Porque uno dice, ahí está la norma, pero ¿cómo la incorporo? O de qué me sirve, en qué momento voy a venir yo y voy a hacer valer una norma que esté en un tratado. Eso es lo que vamos a ver ahorita. Por eso quería irles explicando estos temas, estos pequeños conceptos, ¿verdad? Para poder ir aterrizando ya en el ámbito de aplicación. ¿Alguna duda hasta el momento? Por el momento todo claro, Lita. Muy Todo bien. claro, licenciada, mi amor. Muy bien, entonces dice, al hablar de las normas de derecho internacional aplicables al derecho de trabajo, tenemos que referirnos al derecho internacional público del trabajo, que era lo que decía, ¿verdad? Era importante ver la naturaleza pública y la naturaleza privada, ¿verdad? Porque al hablar del derecho internacional del trabajo, hablamos del derecho internacional público. ¿Por qué? Porque tocan no solo a los estados, sino que organismos internacionales. Pero asimismo, como decía la otra compañera, también tenemos que hacer alusión al derecho internacional privado del trabajo, ya que se contienen normas o instrumentos que se aplicarán en toda su extensión a relaciones individuales o colectivas de trabajo. Entonces, el derecho internacional de trabajo lo aplicamos de manera pública entre estados y también lo podemos aplicar como una rama del derecho privado porque también se regulan relaciones entre particulares, personas individuales de uno u otro país, ¿verdad? Todo esto tiene su génesis como una consecuencia directa del hecho incontestado de que el derecho del trabajo es hijo de la sociedad industrial, donde los contextos económicos y políticos guardan estrecha relación con la globalización del comercio internacional y por ende de la mano de obra. Es por esto que deben existir instrumentos legales supranacionales capaces de resguardar los fines esenciales del derecho de trabajo, como el bienestar humano y la justicia social, que era lo que les comentaba, ¿verdad? Con la globalización, el comercio internacional, por ejemplo, ustedes han visto que ahora ha crecido el comercio internacional, las ventas que se hacen de un país a otro y vienen a través de barcos, vienen los buques, que vienen los contenedores, viene en avión, todo esto estamos hablando de comercio internacional. Sin embargo, acá también viene la mano de obra. Entonces es cuando nos toca hablar de derecho de trabajo internacional, viéndolo como desde la naturaleza jurídica del derecho privado, ¿verdad? Porque son relaciones entre particulares. Vamos a hablar de las fuentes del derecho. ¿Qué son las fuentes del derecho? Las fuentes del derecho son los actos o hechos pasados de los que deriva la creación, modificación o extinción de normas jurídicas. Otra definición es el término fuentes del derecho designa todo lo que contribuye o ha contribuido a crear el conjunto de reglas jurídicas aplicables hoy por las personas.
Como regla general, las principales fuentes del derecho fueron la religión y las costumbres. Entonces, todo lo que sirva, haya servido para que derive en la creación de una norma jurídica son las fuentes del derecho. Las fuentes del derecho para la aplicación del derecho internacional laboral son los derechos humanos, los acuerdos, resoluciones, recomendaciones, tratados y convenios del derecho internacional público ratificados por los estados, declaraciones y demás instrumentos provenientes de la comunidad internacional, que por su especificidad no necesitan de ratificación de los estados, que son normas generales aceptadas y reconocidas por la comunidad de las naciones civilizadas y que no admiten acuerdo en contrario. Todo esto que mencioné ahorita ha servido para crear las normas jurídicas del derecho internacional del trabajo. Todo es fuente de este derecho. Ahora bien, estas normas de derecho internacional plantean dos grandes discusiones doctrinales, porque todo esto que les acabo de mencionar, los tratados, las resoluciones, los acuerdos, es en sí las normas del derecho internacional del trabajo que vamos a aplicar. Ahorita que estamos hablando del ámbito de aplicación, ¿verdad? Todo esto es lo que se va a aplicar, pero todo esto ha generado dos tipos de discusiones. La primera es de qué forma se incorporan al derecho interno todas estas cuestiones, todos estos documentos. Y la segunda discusión es cuando se incorporan todas estas normas al derecho interno, ¿qué rango tienen en la Constitución? Voy a hablarles más que todo de la primera discusión que dice acá, que es cómo se incorporan al derecho interno, y vamos a ver si nos da tiempo de discutir también cuando ingresan al derecho interno, qué rango tienen, ¿verdad? Porque ustedes no han visto el derecho internacional todavía, entonces yo no sé si han hecho el análisis de la incorporación del derecho internacional a nuestro derecho interno, ¿verdad? Pero les voy a hablar de lo primero y si nos queda tiempo voy a tratar de al menos explicarles un poco, o les voy a dejar los artículos de la Constitución para que ustedes puedan leer y vean por qué surgen estas discusiones de la incorporación del derecho del derecho internacional al derecho interno. Incorporación al derecho interno. Sobre la incorporación de las normas internacionales al derecho interno, existen dos sistemas o dos teorías. Una se llama monista y la otra es la teoría dualista. Solo permítanme. Voy a pedirle a Mayra. Mayra, ¿está por ahí? Licenciada, buenas noches. Sí, me encuentro por acá. Bueno. En un momento compartiré la... Para que me haga el favor de compartir ahorita el enlace de la asistencia. Con mucho gusto, licenciada. Ahorita lo comparto. Les voy a dar 5 minutos para que puedan llenar su formulario a partir de que se los mande para que tomemos un receso. Gracias, licenciada. ¿El tema de hoy cuál sería? ¿Cómo? ¿El tema de hoy cuál sería para la asistencia? Ámbito de aplicación del derecho internacional del trabajo. Muy amable, gracias, licenciada. Bueno. Listo, compañeros. Solo con una pequeña observación. Por favor, llenen los espacios, por favor, con la información correcta.
para que al momento de generar el informe de asistencia, pues no haya ninguna complicación. Por favor. ¿Ya se anotaron todos? ¿Alguien todavía está llenando su formulario? Bueno, vamos a Ya, continuar. licenciada. Ya está listo, gracias. ¿Se ve la presentación? Sí, Sí, se ve. licenciada. Muy bien. Entonces estamos hablando de la incorporación de las normas del derecho internacional al derecho interno. Y existen dos sistemas o teorías. Está el monista y el dualista. La teoría monista establece lo siguiente: en el monismo, las normas del derecho internacional y de derecho interno forman un único sistema jurídico, y una vez ratificados los instrumentos internacionales,
se incorporan de manera automática al derecho interno sin necesidad de la creación de una ley posterior para que sean normas nacionales. Es decir, con esta teoría, cuando, por ejemplo, Guatemala viene y se adhiere o ratifica o aprueba un convenio internacional. Entonces, solo con el hecho de haberlo aceptado, ya es parte del derecho interno y está obligado a aplicarlo. No necesita de nada más de una ley posterior. Aunque Guatemala lo haya ratificado, con eso ya forma parte de su derecho interno. Esto es lo que establece la teoría monista y existe la teoría dualista. En el sistema dualista, el derecho internacional y el derecho interno constituyen dos regímenes separados. No basta la ratificación para que el tratado se convierta en ley, sino que exige la creación de una ley interna posterior para que pueda aplicarse. Es decir, viene un país y hay un tratado internacional del que quiere formar parte, entonces el Estado se adhiere a través de los procesos que tenga establecido en su normativa interna, se adhiere y como es una norma que no tiene como parte su derecho interno, entonces necesitan modificar, por ejemplo, el Código de Trabajo, ¿verdad? Supongamos que sea Guatemala. Guatemala, si tuviera, si usara el sistema dualista, que separa el derecho internacional del derecho interno, entonces al adherirse a un tratado internacional, viene y tiene que modificar su Código de Trabajo o tiene que modificar una ley que se adecue a lo que está estableciendo ese tratado o convenio internacional, a diferencia de la monista, que en automático cuando ratifica o se adhiere, ya es parte del derecho interno, ¿verdad? Ya se puede aplicar, ya no necesita de creación de una ley, ni modificar ni nada. Entonces, dice, pocos países utilizan el sistema dualista y es admitido por la generalidad de la comunidad de las naciones del sistema monista, donde los instrumentos internacionales son autoejecutables y forman parte de la ley interna. Entonces, estas son las dos teorías del derecho internacional, ¿verdad? Para poder aplicar las normas, la monista y la dualista. ¿Cuál creen ustedes o cuál tienen ustedes idea que usa Guatemala? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Bueno, mi punto de vista, hay un tema importante que yo creo que sí sería válido verlo, es de que pues, la mayoría de empresas a nivel mundial de inversión van viendo ese tipo de tratados, ¿verdad? Van seleccionando países para instalar sus plantas en base a las condiciones laborales. Así Entonces, es. eso es muy importante. Digamos, no solamente hablemos de la parte del empleado, sino también como inversionistas o patronos, ¿verdad? Solamente, Sí, así es, muy buen aporte, que era lo que platicábamos que estaba inmersa una parte del derecho privado, ¿verdad? Porque se regulan también las relaciones personales y sí trasciende en la inversión, el comercio, ¿verdad? Porque muchas empresas, dependiendo de qué leyes tengan en el país, la protección que puedan tener, porque si bien es cierto que el derecho de trabajo es tutelar de los trabajadores, también protege al empleador, ¿verdad? Porque el derecho siempre va a tratar de ser justo. Entonces, estas relaciones que también privadas, ¿verdad? Son parte del derecho internacional del trabajo y ahí es donde vemos que está el derecho privado. La mayoría de países, cuando hablan del derecho de trabajo, utilizan el sistema monista. Entonces dice, sin lugar a duda alguna, las normas internacionales de trabajo siguen el sistema monista, porque estos sistemas que les digo, monista y dualista, son parte del derecho internacional, cualquier rama del derecho internacional, pero en específico del derecho internacional del trabajo se utiliza más el sistema monista. Dice, serán aplicables de manera directa
cuando sean el principal fundamento jurídico para resolver un litigio, o de manera indirecta cuando sirvan de elemento inspirador de la decisión de un juez. Serán de obligatorio cumplimiento, aun en el caso que no exista una ley interna que tenga similitud con los temas tocados por el tratado. Les voy a explicar esta parte. La mayoría de países utilizan el sistema monista, es decir, hay un tratado, por ejemplo, acá en Guatemala utilizamos el sistema monista porque acá Guatemala se adhiere a un tratado o convenio internacional y sí necesita que el Congreso lo ratifique a través de un decreto, pero ratifica el acuerdo, el convenio, el tratado, y entonces ya es parte de nuestro derecho interno, lo tenemos que aplicar, pero no necesitamos venir y decir, bueno, como este tratado decía que ahora solo se pueden trabajar 5 horas, bueno, entonces hay que modificar el Código de Trabajo. No, solo con que el Congreso haya emitido un decreto a través del cual ratifica ese tratado y dice que si ahora la jornada ordinaria laboral solo es de 5 horas, entonces con eso basta para que lo tengamos que aplicar, ¿verdad? Es lo que dice acá, se refiere, que es la aplicación, ¿verdad?, que se hace del derecho internacional del trabajo con el sistema monista. Y dice de que, hay otra parte acá importante, bueno, que se aplica de manera directa, utilizando como fundamento jurídico. Y les voy a contar, yo tengo un amigo que es excelente en derecho de trabajo, es una eminencia, y él en sus casos, cuando él plantea porque él más que todo asesora a trabajadores, entonces cuando él plantea sus demandas, él en su fundamento jurídico pone normas internacionales. Él no se limita solo al Código de Trabajo, sino que empieza que el tratado tal y invoca un montón de normas jurídicas. Entonces esa es una de las formas que nosotros tenemos para aplicar ya en el diario, ¿verdad?, de nuestra profesión, el derecho internacional del trabajo. O lo puede aplicar también de una forma indirecta el juez, que puede basar sus decisiones en una norma internacional, ¿verdad?, que sea parte del ordenamiento de Guatemala. Y hay un antecedente, bueno, hay otra parte acá que dice que incluso hay normas que se pueden aplicar de derecho internacional, aunque no estén reguladas en el derecho interno, porque generalmente las normas que están contenidas en los tratados muchas veces son mejores o dan mayor protección de las que tenemos acá, entonces por eso Guatemala se adhiere, pero puede existir el caso, tal vez no en Guatemala, sino que en otros países, que se regule una norma en un tratado internacional que ni siquiera la tengan dentro de su derecho interno, pero al ser ratificadas o aprobadas, lo tienen que aplicar. Entonces, dice que es el caso, ¿verdad?, que, por ejemplo, hay un antecedente jurisprudencial en una sentencia emitida en el año 1993 por la Corte Suprema de Costa Rica, en la que decidió, ante la ausencia de una legislación interna, o sea, que no había legislación interna que regulara eso, que instituyera el fuero sindical para los dirigentes sindicales. Ante un contexto de despido libre, la Sala Constitucional se basó directamente en el artículo 1 del Convenio 98 de la OIT y ordenó el reintegro de varios delegados sindicales que habían sido despedidos a raíz de su actividad sindical. Entonces, esto se los puse de ejemplo para que vean la forma como se aplica el derecho internacional. En conclusión, la globalización del comercio internacional ha traído como consecuencia nuevas formas de trabajo, antes inimaginables, por lo que ya no es posible seguir protegiendo al trabajo humano subordinado dentro de las fronteras de las normas nacionales, sino que es obligatorio el cumplimiento de las normas internacionales aplicables al derecho de trabajo para conseguir tal fin. Entonces, todo esto es para que logremos entender, ¿verdad?,
tener un poquito más claro cómo aplicamos el derecho internacional de trabajo y la naturaleza, su naturaleza jurídica, ¿verdad? Porque nosotros decimos, ahí está el montón de tratados, el montón de convenios, pero ¿y nosotros en qué momento lo aplicamos, verdad? ¿O de qué nos sirve? Entonces, esto sería, en términos generales, cómo lo aplicamos. Les di los conceptos para que tengan ahí claro. Y estos son nuestros temas de hoy. Les había dicho, hay una parte ahí también en cuanto a la aplicación del derecho internacional, que hay un poco de controversia en la jerarquía que ocupa en nuestro ordenamiento interno. Y entonces les voy a dejar unos artículos para que lean ustedes y tengan una idea por qué hay una duda con esto. Y quiero que lean el artículo 44, 46, 175 y 204 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Porque estos artículos nos hablan del derecho internacional y nos dicen de que el derecho internacional en materia de derechos humanos tiene prevalencia sobre el derecho interno. Entonces, hay unas fuentes que dicen de que el derecho de trabajo, por ser eminentemente un derecho humano, prevalece sobre el derecho interno y tiene que el derecho internacional prevalece sobre el derecho interno cuando es en materia de derecho laboral y que está a la par de la Constitución. Incluso hay unos países que en este sentido dicen de que están por encima de la Constitución. Entonces, ese es algo muy discutido, ¿verdad? Porque no solo incorporamos las normas internacionales a nuestro derecho, sino que qué jerarquía van a ocupar a la hora de un conflicto. Por ejemplo, en un proceso, alguien invoca una norma interna y otro invoca una norma internacional que la contradice, ¿verdad? Entonces, ¿a qué le vamos a dar prevalencia? Aquí hay muchas cuestiones, pero a mí sí me gustaría que ustedes, para tener un concepto mejor, que pudieran leerlo. Los artículos que les di, creo que acá me están preguntando por los artículos. Ahí está. Me gustaría que leyeran los artículos que les di y también que le den una leída a la Convención de Viena, que es el derecho de los tratados. Pero Vanilla, no creo que está en la cima del mundo. ¿No quiero opinar? ¿Algo? Bueno, me gustaría que leyeran también la Convención de Viena, que es el derecho de los tratados, porque acá nos habla, este nos va a servir de base también, y porque habla de cómo se ratifican los tratados, qué pasa si alguien violenta un tratado, todo eso está regulado en eso. Entonces, cuando puedan, denle una leída para que podamos comentar, ¿verdad? Entonces, eso sería el tema de hoy. Y les voy a dejar de una vez qué temas vamos a ver para mañana, para que puedan ir viendo y puedan dar una leída por si yo les pregunto o para que si tienen una duda me la puedan hacer llegar. Ahorita vimos el punto 1 y 2 del programa, que es el ámbito de aplicación y la naturaleza. Y vamos a entrar al tema número 3, que es de los antecedentes, y yo quiero abarcar la literal A, B y C para mañana, que es creación de la Asociación Internacional para la Protección Legal de los Trabajadores, Conferencia de Berlín y Conferencia de Berna. Si pueden dar una leída para avanzar, ¿verdad? Y eso sería todo por hoy. No sé si alguien tiene una duda, algo que agregar, un comentario. Licenciada, buenas noches. Le saluda Roberto Canel. Solo con una, disculpe, ¿podría favorecerme los artículos? Sí. Son 44, 46, 175 y 204. Gracias, licenciada. Bueno, ¿alguien más, algún comentario o duda?
licenciada, buenas noches. Perdone, la diapositiva también nos las va a compartir. Sí, sí, se las voy a compartir. Muy amable, muchas gracias. ¿Alguien más? Bueno, entonces eso sería por hoy. Espero que les hayan quedado claros los conceptos. Les voy a compartir la presentación y sí es importante que cada día vayamos entendiendo, ¿verdad? Lo más que podamos para no tenga que estar repasando y leyendo y porque ya la otra semana tiene su examen parcial, el viernes 15. Entonces, y como cada día es un tema diferente, es mejor que cada día vaya quedando claro, ¿verdad? Y que vayan saliendo de dudas. Y porque no, yo les leo lo que está en la presentación, pero yo les voy poniendo ejemplos y les voy explicando, entonces no es lo mismo solo venir y leer la presentación y probablemente de las dudas que ustedes tengan o de las preguntas que me hagan o de las preguntas que yo les haga o de lo que se me vaya ocurriendo en el transcurso de la clase, probablemente de eso venga el examen, ¿verdad? No solo de la presentación que les mande. Entonces, es todo por hoy. Espero les haya gustado la clase y que pasen feliz noche. Gracias, licenciada. Nos Feliz vemos noche. mañana. Feliz Buenas noche, noches. licenciada. Gracias, licenciada. Feliz noche, compañeros. Gracias, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, Feliz licenciada. noche.